Hola, muy buenas tardes a toda la clase de aspectos filosóficos del cuidado 1. Espero que anden bien. Hoy tenemos un video que tiene que ver con el teórico de Michel Foucault. Es el autor que hemos preparado para el día de hoy. Bueno, este texto viene en consecuencia de la clase pasada, que bueno, vimos a Kant en su también famosa obra que es La Ilustración. Y bueno, este autor se pregunta 200 años después, o sea, son 2 siglos los que separan una obra de la otra, de vuelta esta pregunta, ¿qué es la ilustración? Michel Foucault fue un filósofo francés que, bueno, descubrió desde muy joven su homosexualidad y producto de persecuciones, discriminaciones y hostigamientos, él, bueno, tuvo episodios de depresión, varios durante toda su vida e inclusive intentó suicidarse. Él en la filosofía encuentra un refugio a toda esta situación y bueno, la verdad es que Michel Foucault es, digamos, un pensador bastante contemporáneo y falleció en 1984 y se considera uno de los pensadores sobre los sistemas políticos y filosóficos y sociológicos más influyentes de todo el mundo. Se considera que en el momento de su fallecimiento era el pensador más influyente a nivel mundial. Él instaló algunos de los conceptos, algunos de los conceptos más importantes en relación a lo que es la biopolítica. Es un concepto súper interesante y más en el contexto de la licenciatura a la que están estudiando, licenciatura en enfermería, ya que, bueno, él relaciona al poder directamente con el control y el disciplinamiento sobre los cuerpos humanos. Entonces, bueno, un poco por ahí viene ese concepto y bueno, me parecía interesante poder rescatar eso. Yendo un poco a lo que es el texto de él, como les decía, su idea es preguntarse 200 años después qué es la ilustración, porque considera que es una pregunta que sigue estando vigente, pero bueno, él es como que arranca su texto con el método de, bueno, un poco a la luz de lo que Kant en ese momento escribió, hacer como una especie de, bueno, crítica sobre sus argumentos y bueno, es en relación a eso que él comienza su obra diciendo que Kant define a la ilustración de una manera casi completamente negativa. ¿Por qué? Porque Kant, recuerdan, define a la ilustración como una salida del ser humano de su estado de tutela, ¿sí? Es como que la ilustración es salir de un estado en el que, bueno, nada, había otra persona que pensaba por nosotros mismos, ¿sí? Eso es un poco recapitulando lo que vimos la clase pasada. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad, decía Kant. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sé valiente, ten el valor de servirte de tu propia razón. ¿Sí? Ese es el famoso lema de la ilustración bueno, que nos dejó como herencia Immanuel Kant. Y Foucault dice que, bueno, que en realidad esta definición debe ser interpretada de otra manera. O sea, la definición sobre la respuesta a qué es la ilustración tiene que ser, debería de ser formulada desde otro lugar. Otra de las dificultades que encuentra Foucault en el texto de Kant tiene que ver con la concepción de humanidad.
Entonces, en ese sentido, Foucault plantea, digamos, que tiene que considerarse a la humanidad, digamos, como parte del proceso de la Ilustración. Otra pregunta que se hace el autor, si la Ilustración debería de ser, digamos, una manera constitutiva de lo que sería, digamos, la humanidad, la nueva humanidad del ser humano. Frente a estas dos interrogaciones que se hace, además se agrega la definición de la distinción entre el uso público y el uso privado de la razón, ¿sí? Que también lo vimos la clase pasada. Y Foucault dice que Kant relaciona la razón, ¿sí? en su uso público diciendo que debe ser libre y en su uso privado que debe estar sometida. Entonces se pregunta Foucault, ¿en qué sentido Kant dice que el uso privado de la razón puede ser, digamos, público y a qué se refiere? En relación a eso, bueno, veíamos que Kant nos decía que el hombre era libre de utilizar su razón siempre y cuando sea, digamos, una reflexión sobre cómo razonar. En cambio, cuando el ser humano, la persona, digamos, estaba trabajando dentro de una maquinaria, ya sea del Estado, ya sea de la religión, debía, digamos, someterse a reglas, a principios y a valores que no eran establecidos por él, sino que les eran impuestos, y en ese momento ejercía un uso, en realidad, privado de su razón. Entonces, ¿qué hace Foucault? Foucault es un gran teórico del poder, ¿sí? De la composición, de descubrir, digamos, la esencia del poder en las relaciones sociales, y él lo que dice es que Kant con esto lo que está planteando es un problema político, dice él. Dice que la Ilustración no es, por tanto, únicamente el proceso gracias al cual los individuos verían garantizada su libertad personal de pensamiento, ¿sí? Hay ilustración cuando existe superposición del uso universal, del uso libre y del uso público de la razón, ¿sí? Él es como que complejiza un poco más, digamos, el concepto de ilustración al incorporar la categoría de poder, ¿sí? Y, bueno, justamente plantea esto, plantea que en realidad Kant lo que introduce es un problema político, porque él encubiertamente, dice Foucault, le propone Kant a Federico II, que era el monarca en ese momento, un contrato social. El uso público y libre de la razón autónoma será la mejor garantía de la obediencia, siempre y cuando el principio político al que sea menester obedecer esté en conformidad con la razón universal. O sea, ¿qué quiere decir? Le propone Kant a Federico II. El uso público y libre de la razón va a ser, digamos, justamente libre siempre y cuando rija bajo los principios de la razón universal. Y en realidad lo que ahí está queriendo decir es que sí, el ejercicio público de la razón va a ser libre siempre y cuando se obedezca a un régimen. O sea, básicamente es eso lo que plantea Kant, y además lo hace a nivel universal, ¿sí? Por eso se habla de humanidad. Ahora, es en este momento donde Foucault hace un parate en el texto, porque él considera que no le es suficiente para comprender el problema de la modernidad, o no le hace, digamos, no le hace eco de cómo poder dar respuesta a los grandes acontecimientos y fenómenos políticos, sociales, institucionales que estaban en esa época transitando. Y bueno,
Él dice, al mirar este texto del modo que propongo, me parece que se puede reconocer en él un punto de partida, ¿sí? Le concede al texto de Kant que es el esbozo de lo que pudiera llamarse la actitud de modernidad, dice él. ¿Qué querrá decir con esto de la actitud de modernidad? Sé que frecuentemente se habla de la modernidad como una época, o al menos como un conjunto de rasgos característicos de una época. Suele situársela en un calendario en el que aparecería precedida por una premodernidad o por, digamos, una premodernidad caracterizada por una cuestión, digamos, de las tradiciones, de lo arcaico, seguido por una posmodernidad, ¿sí? Era por ahí lo que hablábamos al principio del cuatrimestre, ¿sí? Esta famosa división histórica entre las épocas de la época medieval, de la época moderna, de la época posmoderna. En realidad Foucault está en contra de eso. Es como que él no piensa que tiene que, digamos, haber una cronología en el tiempo, sino que lo que significa la modernidad, que en realidad, digamos, él relaciona con lo que es la ilustración, es que justamente para él no es una cuestión, digamos, temporal, sino que es una cuestión de actitud, ¿sí? Haciendo referencia al texto de Kant, me pregunto si no se puede considerar a la modernidad más bien como una actitud que como un periodo de la historia, como un ethos, dice él. Esta palabra ethos, bueno, resuena mucho en el campo de la filosofía, porque, bueno, es una palabra que se utiliza en la historia de la filosofía, ¿sí? Y bueno, él retoma ese concepto y obviamente lo resignifica, y es ahí cuando introduce la opinión de un poeta francés para poder describir, digamos, este concepto del ethos, de que él entiende a la modernidad como un ethos, que es, bueno, él recupera a Charles Baudelaire, ¿sí? Que fue un poeta bastante especial en su forma de formular su arte, ¿sí? Que era la poesía, y el poeta maldito, le decían a él. Y bueno, ¿qué dice Charles? Frecuentemente se caracteriza la modernidad por la conciencia de la discontinuidad del tiempo, ruptura con la tradición, sentimiento de la novedad, vértigo de lo que ocurre. Eso es lo que parece decir cuando se define a la modernidad, por lo transitorio, lo fugitivo y lo contingente, ¿sí? Pero esta modernidad no libera al hombre en su propio ser, sino que lo obliga a la tarea de elaborarse a sí mismo. He querido hacer énfasis, por una parte, en el enraizamiento en la ilustración de un tipo de interrogación filosófica que problematiza de modo simultáneo la relación con el presente, del modo de ser histórico y la constitución de sí mismo como sujeto autónomo. Por otra parte, he querido insistir en que el hilo que puede unirnos de ese modo a la ilustración no es la fidelidad a ciertos elementos de doctrina, sino más bien la permanente reactivación de una actitud, es decir, de un ethos filosófico que se podría caracterizar como una crítica permanente de nuestro ser histórico. Quisiera caracterizar muy brevemente este ethos. O sea que para Michael Foucault no es la modernidad ni la ilustración, ni una época histórica, ni una doctrina, ni religiosa, ni política, ni mucho menos universal. Él dice que la modernidad es una actitud filosófica que, bueno, que sí funciona, digamos, a través de la crítica constante de nuestro ser histórico, dice él, porque, bueno, en realidad es una invitación la modernidad a reflexionar sobre nuestros límites. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más
adelante, en ese momento, Michel Foucault hace como, digamos, una interpretación de la ilustración desde un punto de vista negativo y desde un punto de vista positivo. Dice, pienso que la ilustración ha definido una cierta manera de filosofar, ¿sí? Esto se lo concede a Kant. Le dice, sí, esta ilustración que él definió nos marcó una manera de filosofar. Pero ello no quiere decir que haya que colocarse a favor o en contra de la ilustración. Esta crítica permanente de nosotros mismos debe evitar las confusiones, dice Foucault, siempre demasiado fáciles entre el humanismo y la ilustración. Bueno, ahí retomamos un poco lo que estábamos hablando del humanismo. Pero deteniéndonos un poco en lo que dice el autor de que la ilustración no debe ser considerado como algo a lo que hay que estar a favor o en contra, me parece interesante este planteo, porque justamente él piensa que de esa manera, digamos, es como que se hace un uso político de la ilustración, porque, digamos, si vos estás a favor o en contra, es lo que va a definirte, digamos, como ser humano. Y él dice que no es por ahí por donde tiene que venir, sino que la ilustración es un evento o un conjunto de eventos y de procesos históricos complejos que se ubican en un cierto momento del desarrollo de las sociedades europeas. Este conjunto contiene elementos de transformaciones sociales, tipos de instituciones políticas, formas del saber, proyectos de racionalización de los conocimientos y de las prácticas, mutaciones tecnológicas que resulta difícil resumir en una palabra. Fíjense cómo cambia a nivel, digamos, de las palabras que utiliza Foucault respecto a lo que era Kant. Obviamente que lo salvan 2 siglos de historia, pero Foucault es como que focaliza en los entramados sociales y discursivos y, como dice, los proyectos de racionalización. Tiene otra manera de concebir, digamos, este fenómeno que es la ilustración. En cambio, para Kant era una cuestión de un saber universal, de una estructura universal, donde se podía llegar a una libertad universal, digamos, es como diferente. En cambio, Foucault hace hincapié en la cuestión histórica todo el tiempo. Seguidamente, retomando la cuestión del humanismo, ¿por qué él habla del humanismo y la ilustración? Para que quede claro, porque es como que parecería ser que cuando en el campo de la filosofía o de la historia o de las ciencias sociales se habla de la ilustración, parecería que el humanismo sería casi un sinónimo de la ilustración. Y en realidad él dice que no, que eso es muy equivocado, digamos, y que por eso, bueno, es importante hacer las distinciones correspondientes. El humanismo es algo totalmente distinto. Es un tema, o más bien un conjunto de temas que han reaparecido muchas veces a lo largo del tiempo. Hubo un humanismo que se presentaba como una crítica del cristianismo, dice Foucault, o de la religión en general. Hubo un humanismo, a su vez, cristiano, en oposición a un humanismo ascético. El marxismo, el existencialismo y el personalismo también han sido humanismos. Hubo un tiempo en el que se respaldaron los valores humanistas representados por el nacionalsocialismo, ¿sí? El nazismo y el Mussolini, y en el que los mismos estalinistas decían que eran humanistas. Fíjense cómo él, digamos, historiza su discurso y su obra al justamente decir, bueno, cuidado con decir que todo es humanismo, porque parece que la ilustración es un movimiento donde todos nos hacemos libres a través del uso de la razón y que esa ilustración en realidad también se lo puede entender como un humanismo, y ahí salen todas las ideologías políticas que, bueno, recién acabo de hacer mención, hablar en nombre del humanismo, y de hecho
Bueno, el marxismo, Che Guevara tenía un libro que es muy conocido, muy famoso, que se llamaba El Nuevo Hombre. Entonces es como que también, bueno, es como dice, bueno, paremos un poco con que todo es humanismo. Eso es lo que dice básicamente Foucault. Veo más bien un estado de tensión entre la ilustración y el humanismo que una identidad. En todo caso, confundirlos me parece peligroso. Creo que hay que escapar del chantaje intelectual y político relativo a estar a favor o en contra de la ilustración. Hay que escapar del confusionismo histórico y moral que mezcla el tema del humanismo y la cuestión de la ilustración. Bueno, positivamente, esta otra mirada que nos introduce Foucault en este texto, él dice, hay que darle un contenido más positivo a lo que puede ser un etos filosófico. Es como que acá viene su parte propositiva, ¿no? Su propuesta. Hay que darle un contenido más positivo a lo que pueda ser un etos filosófico consistente en una crítica de lo que decimos, pensamos y hacemos a través de una ontología histórica de nosotros mismos. Este etos filosófico puede caracterizarse como una actitud límite. La crítica es, por supuesto, el análisis de los límites y la reflexión sobre ellos. Acá este concepto es muy firme en el autor, digamos, en el sentido de que él caracteriza a la ilustración como un etos filosófico, es decir, una actitud filosófica que tiene que reflexionar y debe reflexionar sobre los límites, ¿sí? Porque, digamos, él lo que cree es que en el límite está, digamos, lo que ya perdió vigencia y ingresa, digamos, lo que tiene que suceder, digamos. Entonces, en ese sentido es que, bueno, él relaciona a Letos con el análisis y la reflexión de los límites. Esta transformación trae consigo una consecuencia inmediata. La crítica ya no buscará las estructuras formales que tienen valor universal. Más bien, se convertirá en una indagación histórica a través de los eventos que nos han llevado a constituirnos y a reconocernos como sujetos de lo que hacemos, pensamos, decimos. En este sentido, tal crítica no es trascendental y no tiene como su fin hacer una posible metafísica. Es genealógica en su finalidad y arqueológica en su método. Arqueológica y no trascendental, en el sentido de que no buscará identificar las estructuras universales de todo conocimiento o de toda acción moral posible, sino que tratará a los discursos que articulan lo que pensamos, decimos y hacemos como eventos históricos. Y esta crítica será genealógica en el sentido de que no deducirá de la forma de lo que somos aquello que nos sea imposible hacer o conocer, sino que desprenderá de la contingencia que nos ha hecho ser lo que somos, la posibilidad de no seguir siendo, pensando o haciendo lo que somos, hacemos o pensamos. ¿Sí? Lo quería leer textual porque hay mucho contenido ahí. Él básicamente lo que está queriendo decir es que no existen las leyes universales, no existen los ensayos, ni las respuestas, ni las ideologías universales. Él hace mucho hincapié en que cada sujeto tiene su historia, cada pueblo, diríamos, ¿sí? No es lo mismo lo que necesita, no sé, el pueblo de Argentina que lo que necesita el pueblo de Polonia. Entonces, bueno, es como que él historiza, digamos, el concepto y dice que, bueno, que no hay recetas universales, sino que
todo conocimiento tiene que estar sujeto a la experiencia. Pero bueno, él dice que, bueno, esto justamente, para que este sueño de la modernidad no quede vacío, es que justamente tiene que estar sometido a la experiencia, tiene que ser la modernidad tiene que ser, la ilustración tiene que ser una actitud filosófica que se ejerza mediante una crítica experimental. O sea, claramente, digamos, ahí está planteando la cuestión de la experiencia, no tiene que quedar solamente una cuestión, digamos, racional, sino que tiene que estar efectivamente, digamos, contrastada con la experiencia. Es cierto que hay que renunciar a la esperanza, de tener acceso un día a un punto de vista que pudiera darnos acceso al conocimiento completo y definitivo. ¿Sí? Ya lo da por sentado de que hay que renunciar a esa experiencia de que vamos a llegar a conocer todo y que va a ser un conocimiento, digamos, definitivo. La experiencia teórica y práctica que tenemos de nuestros límites y de la posibilidad de ir más allá de ellos está siempre limitada y determinada. Por tanto, siempre estamos en posición de comenzar de nuevo. El trabajo que propongo tiene su generalidad, su sistematicidad, su homogeneidad y su apuesta, dice él, ¿no? Obviamente que eso es lo que le da, digamos, firmeza a todo su pensamiento. Homogeneidad, ¿en qué sentido? Esto conduce al estudio de lo que pudiéramos llamar los sistemas prácticos, es decir, por una parte, las formas de racionalidad que organizan las maneras de hacer, lo que pudiéramos llamar su aspecto tecnológico, y por otra parte, la libertad con la que actúan en esos sistemas prácticos, reaccionando a lo que hacen nosotros y modificando hasta cierto punto las reglas del juego. Él, como yo les decía, tiene una concepción del poder, digamos, que tiene que ver directamente con el control y el disciplinamiento de los cuerpos. Entonces, por ahí, desde ahí es que se entiende un poco más quizás lo que él quiere decir en estos, digamos, sistemas prácticos, y es que, bueno, obviamente nosotros actuamos dentro de esos sistemas prácticos y esos sistemas prácticos son como reglas de juego que en realidad no son impuestas, digamos, para poder ejercer dominio sobre nosotros y que, bueno, el desafío está justamente en reflexionar y razonar en cuáles son esos sistemas prácticos, en qué se basan y, bueno, de alguna manera poder, como él dice, digamos, traspasar esos límites. Él dice, no sé si algún día alcanzaremos el estado de madurez. Muchas cosas en nuestra experiencia nos convencen de que el evento histórico de la Ilustración no nos ha llevado a ese estado y de que aún no lo alcanzamos, ¿sí? Porque si bien Kant decía que recuerdan que era una tarea que iba a llevar mucho tiempo, imagínense, Michael Foucault se sienta 200 años después y dice, y todavía no llegamos. Sin embargo, me parece que se puede asignar un sentido a la interrogación crítica sobre el presente y sobre nosotros mismos que Kant ha formulado al reflexionar sobre la Ilustración. Hay que considerar a la ontología crítica de nosotros mismos, no ciertamente como una teoría, como una doctrina, ni siquiera como un cuerpo permanente de un saber que se acumula, hay que concebirla como una actitud, como un ethos, un análisis histórico de los límites que nos son impuestos y un experimento de la posibilidad de rebasar esos mismos límites. Por último, les quería también finalizar con esta frase que dice, la Ilustración es para Foucault un tipo de interrogación
filosófica que problematiza nuestra relación con el presente y nuestro modo de ser histórico, así como también la constitución de uno mismo como sujeto autónomo. Las investigaciones sobre la Ilustración no estarán orientadas hacia el núcleo esencial de la racionalidad, ¿sí?, como fue antes, sino hacia los límites actuales de lo necesario. Para Foucault, la búsqueda emprendida es hacia lo que ya no es indispensable para la constitución de nosotros mismos como sujetos autónomos. Me parece súper rico lo que propone el autor porque es como que nos saca de esa posición incómoda y más en la que estamos transitando, creo, hoy en día, en la que, bueno, parecería ser que la historia está marcada por grandes etapas y que cada etapa tiene su característica y que en el contexto histórico actual de la posmodernidad es como que parecería que no terminamos de definirlo, y en cambio él dice, bueno, la Ilustración es una actitud cotidiana, es histórica, está en permanente revisión y bueno, como dice él, es una búsqueda, digamos, para descartar lo que ya no nos sirve para poder, digamos, convertirnos en sujetos autónomos. Así que, bueno, espero que les haya servido y nos vemos en un rato en nuestra clase en las comisiones. Saludos.